Mi hermana me llamó con la voz quebrada. El sonido llegó como un susurro áspero, un hilillo de arena en la garganta que reconocí al instante. No era el tono de Lila, no era esa estridencia llena de vida que podía llenar una habitación, y luego hacerla estallar en 1000 pedazos de risa. Era algo roto, algo que se había desgarrado por dentro, y ahora solo emitía un sonido frágil y tembloroso. Necesito preguntarte algo. ¿Tu esposo está en casa ahora mismo? La pregunta era tan absurda, tan fuera de lugar en un martes por la tarde cualquiera, que por un segundo pensé que era el preámbulo de una broma pesada. Miré hacia el sofá. Allí estaba él, Gabriel, mi Gabriel, con sus pies descalzos sobre el otomán de piel, que tanto le costó elegir, enfundado en esos pantalones de jogging grises, que ya tenían el doblez de lo usado, de lo cómodo, de lo nuestro. La pantalla del televisor proyectaba destellos azules y plateados sobre su rostro, iluminando la concentración serena con la que seguía un documental sobre la construcción de un petrolero noruego. Absurdo, encantadoramente absurdo. Era uno de sus muchos pequeños rituales de los martes, su tarde de desconexión cerebral, como él la llamaba. Sí, respondí, y noté que una sonrisa tonta se dibujaba en mis labios. Lo tengo justo frente a mí. Tenía la Fon apoyada en el hombro, mientras removía la salsa boloñesa que burbujeaba suavemente en la cazuela. El aroma a tomate, albahaca y carne picada era el aroma de nuestra felicidad doméstica, un perfume que creía inquebrantable. El reloj de pared, ese viejo amigo de madera oscura, marcaba las 6:27 de la tarde. Afuera, la tarde otoñal de octubre comenzaba a teñirse de naranja y púrpura, filtrándose por las ventanas del comedor y pintando largas sombras sobre el suelo de roble. Ella guardó silencio unos segundos, un silencio tan denso, tan pesado, que de repente el burbujeo de la salsa me pareció obscenamente ruidoso. Escuché su respiración, un jadeo leve y húmedo, como si estuviera conteniendo las lágrimas o el viento. No supe distinguirlo. Eso es imposible, susurró al fin, y la palabra cayó como un ladrillo de hielo directamente en mi estómago. Lo estoy viendo subir a mi avión con otra mujer. Van tomados de la mano. El mundo no se detuvo. No hubo un estrugo, ni un golpe seco. Fue algo peor. Fue como si alguien hubiera encontrado de repente la llave maestra de la realidad, y la hubiera girado, revelando que todo, absolutamente todo lo que yo creía sólido y verdadero, era solo una fachada de cartón piedra, un decorado. Y ahora el decorado se venía abajo, mostrando el vacío infinito y negro que había detrás. La cuchara de madera se escapó de mis dedos. Cayó sobre la encimera de mármol con un chasquido sordo, salpicando de puntos carmesí mi blusa blanca de algodón. No me importó. No lo sentí. Mi mirada se clavó en Gabriel. En la nuca. En esos rizos oscuros y rebeldes que siempre se le escapaban del gorro de lana en invierno. En la curva familiar de su hombro. En la postura relajada, genuina. Eso es imposible, había dicho Lila. Y lo era. Tenía que serlo. Pero Lila no mentía. No sobre esto. No con esa voz. Lila, logré articular. Mi voz sonó a centenares de kilómetros de distancia. Como si no saliera de mí. ¿Dónde estás? En el aeropuerto de Heathrow, Ada. En la puerta de embarque B4. El vuelo BA288 a Boston. Acaban de pasar al Finger. Él lleva una chaqueta azul marino, la que le regalaste por su cumpleaños. Ella es rubia, delgada. Un abrigo beige. Se están riendo. Él le aparta el pelo de la cara. Cada palabra era una aguja de hielo clavándose en mi córnea. La chaqueta azul marino. La había elegido con tanto esmero. Era de una lana suave y fina, de ese azul que resaltaba el color de sus ojos. Él me había abrazado y me había dicho que era la chaqueta más bonita que había tenido nunca, la que le regalaste. El verbo en pasado sonó a puñalada. Se están riendo. ¿De qué? ¿De mí? Gabriel se movió en el sofá. Ajustó la postura. El sonido de la tela del pantalón, rozándose, me pareció de una nitidez atronadora. Podía oír mi propio corazón, un tambor frenético y aterrorizado en mi pecho. La sangre se precipitaba hacia mis sienes. Un zumbido ensordecedor que amenazaba con ahogar la voz de mi hermana. Tiene que ser alguien que se le parezca. Dije, pero era una súplica, no una afirmación.
Una oración desesperada lanzada a un Dios en el que ya no creía. Un doble, una coincidencia. Lleva la chaqueta, Ada. La voz de Lila se quebró en un sollozo. Y la maleta. La maleta Rimowa plateada. La que tiene el sticker de la bandera de Islandia en la esquina. La veo. Dios mío, la veo. La maleta. La habíamos comprado juntos para nuestro viaje de aniversario a Roma. El sticker se lo puso el encargado del Bed and Breakfast en Reykjavik. Un tipo grandullón y sonrosado, que nos recomendó un restaurante donde comimos el mejor pescado de nuestras vidas. Gabriel había dicho que ese sticker sería su amuleto para siempre. Para siempre. La palabra resonó hueca en mi cráneo. Sentí un vértigo repentino. La cocina, mi reino de baldosas blancas y muebles de pino, comenzó a inclinarse. Apoyé la palma de la mano sudorosa sobre la fría superficie del mármol para no caer. Mis dedos encontraron el filo de la cuchara manchada de salsa. La realidad era aquí. Era este hombre en mi sofá. Era el olor de la comida. La otra, la de Lila, era una pesadilla. Un error grotesco. Espérame, no cuelgues. La voz de mi hermana era un hilo. Voy a acercarme. No me creerás. Voy a llamarlo. No. El grito me salió seco, visceral. No lo llames. Pero era demasiado tarde. Escuché el ruido de fondo del aeropuerto intensificarse. Las voces lejanas anunciando vuelos en inglés. El rumor de la multitud. El chirrido de una carretilla de equipajes. Escuché la respiración acelerada de Lila. El taconeo rápido de sus pasos sobre el suelo brillante. Y entonces, a través del teléfono, débil pero nítido, como un dardo envenenado que atravesara océanos y continentes para encontrarme, escuché su voz. Gabriel. Fue el grito de Lila, agudo, cargado de una urgencia que cortaba el aire. Y luego, un silencio, un microsilencio cargado de la electricidad de lo inevitable. Y entonces, otra voz, una voz que conocía mejor que la mía propia, que había susurrado, te amo en mi oído en la penumbra de nuestro dormitorio, que había cantado desafiante y desafinado, cumpleaños feliz a nuestra hija el mes pasado, que me había prometido, con lágrimas en los ojos, que jamás me dejaría sola. Esa voz, que era el sonido de mi hogar. Lila, ¿qué diablos haces tú aquí? No había duda, no había ambigüedad posible. Era él. Era Gabriel. En ese instante, escuché la puerta abrirse detrás de mí. El chirrido del gozne superior, el que siempre protestaba y que Gabriel prometía aceitar desde hacía 3 años, sonó como un alarido en el silencio sepulcral de la casa. El sonido me atravesó, físico, doloroso. Me di la vuelta, y allí estaba él, Gabriel, de pie en el marco de la puerta que conectaba el recibidor con la cocina, con sus pantalones de jogging grises, descalzo, con una expresión de sorpresa leve en el rostro al verme de pie, rígida, con el teléfono pegado a la oreja como una estatua de sal. «Cariño, ¿pasa algo?», preguntó. Su voz era cálida, familiar, terriblemente normal. «He oído que gritaste». Todo se contrajo y se expandió a la vez. El universo entero cabía en los 3 metros que separaban la encimera de la puerta. El aire se espesó hasta hacerse irrespirable. Ya no sentía las piernas, ya no sentía el corazón. Solo sentía un frío glacial que se extendía desde el centro de mi pecho hacia cada extremidad, congelándolo todo. «Ada, Ada, ¿estás ahí?». La voz de Lila, minúscula y aterrorizada, salió del auricular como desde el fondo de un pozo. «¿Lo has oído? Era él. Dios mío, Ada, respóndeme». Gabriel dio un paso hacia adentro, frunciendo el ceño. Sus ojos, esos ojos color de avellana que tantas veces me habían mirado con amor, con humor, con complicidad, ahora escudriñaban mi cara buscando una respuesta. «¿Con quién hablas?», preguntó. Y su tono era de genuina curiosidad, ligeramente preocupado. No podía hablar, no podía moverme. Mi cerebro, ese órgano que se suponía que debía procesar la información, buscar lógica, encontrar una explicación, se había convertido en un motor gripado, emitiendo un humo negro y espeso que no me dejaba ver, que no me dejaba pensar. 2 Gabrieles, uno en Londres, uno aquí, uno subiendo a un avión con una mujer rubia, uno de pie en nuestra cocina, oliendo a casa, a seguridad, a mentira. «Ada, por favor».
La voz de Lila era un quejido. Dime algo. La boca se me abrió, pero ningún sonido salió. Solo un leve resuello, el de un animal acorralado. Gabriel avanzó otro paso. Su mirada bajó hasta la mancha de salsa en mi blusa. Vaya, te has manchado. ¿Se te cayó la cuchara?, dijo, y esbozó una pequeña sonrisa. La misma sonrisa con la que siempre me consolaba por mis pequeños desastres domésticos. Era un gesto tan íntimo, tan nuestro, que en ese contexto de locura absoluta, resultó tan obsceno que sentí náuseas. ¿Quién es?, logré farfullar por fin. La voz no me sonó propia. Era ronca, áspera, lacerada. ¿Quién es qué, cariño?, preguntó él, deteniéndose a 1 metro de mí. Su expresión era de una confusión perfecta, impecable. No había un atisbo de culpa, de pánico, de sorpresa. Nada. Solo la preocupación amorosa de un marido que ve a su mujer pálida y temblorosa en medio de la cocina. La desconexión fue tan violenta que por un segundo dudé de mi propia cordura. Lo había imaginado. Había sido una alucinación auditiva. Estaba teniendo una crisis nerviosa. Pero entonces, la voz de Lila, tenaz, insistente, surgió del teléfono. Háblale, Ada. Pregúntale dónde está. Pregúntale qué hace en Heathrow. Gabriel mustió haber oído el murmullo. Su mirada se dirigió al teléfono en mi mano. Y por una fracción de segundo, algo parpadeó en sus ojos. Algo rápido, esquivo, como una sombra de pez en las profundidades de un estanque. Tan rápido que casi me lo perdí. Casi. ¿Es Lila?, preguntó. Y su tono cambió ligeramente. Una nota de precaución, fastidio. ¿Pasa algo? Suena alterada. Sí, es Lila, dije. Y cada palabra costaba un esfuerzo sobrehumano. Está en Heathrow. Observé su rostro. Busqué el más mínimo tic, el más mínimo parpadeo, la más mínima contracción del músculo de la mandíbula. Nada, absolutamente nada. ¿Ah, sí? ¿Va a algún sitio?, preguntó. Y se acercó un poco más, hasta poder coger la cuchara manchada de la encimera. La examinó con distracción, antes de llevarla al fregadero y enjuagarla bajo el grifo. El agua corrió, un sonido cotidiano, mundane, que chocaba con la tormenta apocalíptica que rugía dentro de mí. Su espalda estaba hacia mí, relajada, demasiado relajada. Sí, susurré. Ella te ha visto. Él cerró el grifo. El silencio fue abrupto. Se quedó quieto, de espaldas a mí, durante 2 segundos que se extendieron como 2 eternidades. Luego, se dio la vuelta lentamente, secándose las manos en el pantalón. ¿A mí?, preguntó, y una ceja se arqueó en una expresión de divertido escepticismo. Imposible, cariño. He estado aquí toda la tarde, desde que volví del gimnasio. Sonrió. Una sonrisa amplia, despreocupada. A no ser que tenga un doble. ¿Crees que tengo un doble?, bromeó. El mundo real, el de mi cocina, empujaba con todas sus fuerzas para imponerse. Era él. Estaba aquí. Olía a su gel de ducha, a ese aroma a cedro y limón que impregnaba las toallas del baño. Podía ver el pequeño corte de afeitarse que tenía junto al labio inferior. Podía ver la huella del calcetín en su tobillo. Era tangible. Era real. La voz de Lila era un hilillo de pánico en mi oído. No le creas, Ada. Está mintiendo. Yo lo he visto. Le he hablado. Ella dice. Tuani Céliba, forzando las palabras a través de una garganta que era pura lija. Ella dice que te ha hablado. Que ha subido al vuelo BA 288 a Boston. Con una mujer. Esta vez, la reacción fue diferente. No de sorpresa o de negación. Su sonrisa se desvaneció. Pero no fue reemplazada por el pánico, sino por una expresión de profunda y genuina preocupación. Por mí. Se acercó, lento, cauteloso, como si me acercara a un animal asustadizo. Cariño, dijo, y su voz era suave, melosa, la voz que usaba para calmarme cuando tenía pesadillas. Ada, mi amor, ¿estás bien? Me tocó el brazo. Su mano era grande, caliente, familiar. El contacto me electrizó. Fue el contacto más real y más falso que había sentido en mi vida. Quise apartarme, pero mis músculos no respondían. Estaba paralizada. No me siento bien, murmuré. Y era la verdad más absoluta. Lila. Ella. Lila está equivocada.
afirmó con una tranquilidad aplastante. Sus ojos no se apartaban de los míos. Eran profundos, serenos. No había ningún océano de mentiras en ellos. Solo una inquietud amorosa. O te está gastando una broma de muy mal gusto. ¿Has dormido bien últimamente? Has estado muy estresada con el proyecto del trabajo. Me estaba redirigiendo, suavemente, cariñosamente, como había hecho tantas veces cuando yo me obsesionaba con algo. No estarás exagerando, mi amor. ¿No será que estás muy cansada? Era un maestro en el arte de la gaslighting benevolente. Y siempre lo había perdonado, porque creía que lo hacía por mi bien, para protegerme de mi propia ansiedad. Ahora, esa misma táctica me resultó vomitiva. No estoy estresada, dije, pero sonó débil, quejumbrosa, como la mujer histérica que él estaba pintando sutilmente. Claro que lo estás, insistió, acariciándome el brazo con el pulgar. Su toque era una tortura. Llevas semanas con dolores de cabeza. ¿Y Lila? Bueno, ya sabes cómo es Lila. Es dramática. Le encanta crear historias. ¿Recuerdas cuando nos dijo que había visto a nuestro vecino metiendo un cadáver en el maletero y resultó ser un maniquí para un escaparate? Era cierto. Lila tenía una imaginación desbordante y una tendencia a la exageración. Pero esto no era eso. Yo había oído su voz. Y había oído el miedo, el pánico auténtico. Ella te ha llamado, Gabriel, dije, clavando la mirada en la suya, desafiando su narrativa, o aferrándome a ese único cabo de realidad que me quedaba. Te ha llamado por tu nombre, y tú has respondido. Él suspiró, una exhalación de paciencia y ternura. Sacudió la cabeza con suavidad. Ada, mi vida, no sé qué ha dicho Lila que ha oído. Pero no he estado en ningún aeropuerto. He estado aquí, viendo la televisión. Puedes comprobar el historial de Netflix. Gigantes de acero. Minuto 32. Sonrió de nuevo. Una sonrisa triste. ¿De verdad crees que podría estar en dos sitios a la vez? ¿Qué soy? Un superhéroe. Su lógica era impecable. Irrefutable. Y sin embargo, cada palabra suya, cada gesto de preocupación, cada caricia, cada sonrisa, me estaba enloqueciendo, porque yo confiaba en Lila, y yo había oído la voz de él al otro lado del teléfono. Déjame hablar con ella, propuso él, con calma. Déjame hablar con mi hermana política y aclarar este malentendido de una vez. Alargó la mano hacia el teléfono. Su movimiento fue pausado, no un arrebato, sino un ofrecimiento de ayuda, una solución. Y en ese momento, algo en mí se quebró. La pasividad, la parálisis, se convirtió en algo más primario, instinto, puro instinto de supervivencia. Retiré el teléfono bruscamente, apretándolo contra mi pecho como si fuera un talismán, la única prueba de que no estaba completamente loca. No, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Su mano se detuvo en el aire. La expresión de su rostro cambió. La máscara de preocupación amorosa se agrietó. Solo un poco. Solo durante una milésima de segundo, dejando traslucir algo más. Frustración, cansancio, irritación, fue tan rápido que de nuevo dudé. Pero esta vez, la duda no me paralizó, me alertó. Ada, esto es una tontería, dijo, y su tono era un poco más seco, un poco menos meloso. Dame el teléfono, vamos a arreglar esto. ¿Qué hay que arreglar?, pregunté, desafiante. Si no has estado allí, no hay nada que arreglar. Exacto, asintió, recuperando la compostura, la paciencia. Por eso mismo, dame el teléfono y se lo digo. Así tú te quedas tranquila. Avanzó otro paso. Ya estábamos casi cara a cara. Podía sentir el calor de su cuerpo. Podía ver cada uno de sus poros. Era él, mi marido, el hombre con el que había compartido una década de mi vida, el padre de mi hija. Y en ese momento, me pareció el extraño más absoluto que jamás había conocido. Ada, por el amor de Dios. La voz de Lila, desesperada, surgió apagada de donde yo apretaba el teléfono contra el pecho. ¿Qué está pasando? Gabriel debió de oírla. Sus ojos bajaron hasta el teléfono, y luego volvieron a los míos. Ya no había rastro de la sonrisa triste. Su rostro era una máscara serena, pero sus ojos habían cambiado. Ya no eran profundos y serenos. Eran planos, opacos,
como los de un pez. Vale, dijo, y su voz era ahora completamente neutral, fría. Retrocedió un paso. Metió la mano en el bolsillo de su jogging y sacó su teléfono móvil. Lo desbloqueó con un movimiento rápido del pulgar. Llamemos a Lila, propuso, y su dedo se cernió sobre la pantalla. Llamémosla juntos, desde mi teléfono. Así podrás oír la conversación por los dos altavoces. ¿Vale? ¿Te parece bien? Me miró, esperando mi respuesta. Era una jugada maestra, tan racional, tan sensata, tan Gabriel. Si llamaba y Lila decía que estaba en Heathrow, sería su palabra contra la de él. Y él estaba aquí, conmigo, tangible. ¿A quién iba a creer yo? ¿A mi hermana dramática y ausente? ¿O a mi marido, que me miraba con esos ojos honestos y me ofrecía una solución? Pero si llamaba y Lila, desde el otro lado del mundo, decía que lo tenía delante, entonces, ¿qué? ¿Qué demonios era entonces la cosa que tenía delante de mí? Asentí lentamente, sin poder articular palabra. Él sonrió, una sonrisa pequeña, de triunfo contenido. Buscó el contacto de Lila en su agenda. Lo encontró, pulsó el botón de llamada. Y entonces, ocurrió. Justo en el momento en que su dedo iba a tocar la pantalla, el teléfono en mi pecho, el mío, el que seguía conectado con Lila, vibró. Una vibración corta, sorda. Gabriel se detuvo. Su mirada se clavó en mi teléfono. Y el suyo, en su mano, emitió un sonido. No el tono de llamada de Lila, sino un ping metálico, agudo. Una notificación. Una notificación de WhatsApp. La vibración en mi pecho y el ping en su mano habían sido perfectamente simultáneos. El aire se contuvo en mis pulmones. Gabriel no se movió. Su mirada fija en el teléfono, que yo escondía contra mi pecho, era intensa, calculadora, demasiado intensa. ¿Qué fue eso?, pregunté, y mi voz era apenas un susurro. Nada, respondió él, demasiado rápido. Una notificación del banco. Siempre llegan a esta hora. Pero no era el tono de las notificaciones del banco. Yo lo conocía. Era el sonido de un mensaje de WhatsApp. Y la vibración en mi teléfono había sido la alerta de un mensaje entrante. Lila no me habría colgado para mandarme un mensaje. Estaría aterrorizada, esperando mi respuesta. A menos que mis dedos, entumecidos por el frío, se movieron por voluntad propia. Bajé lentamente el teléfono de mi pecho. Gabriel hizo un movimiento infinitesimal hacia adelante, como para impedírmelo, pero se detuvo. Miré la pantalla. La llamada con Lila seguía activa, 7:34, pero justo debajo, en la barra de notificaciones, había un nuevo mensaje, de Gabriel, de su número, del teléfono que él sostenía en su mano. El corazón me dio un vuelco tan violento que creí que me desmayaría. Levanté la vista hacia él. Su expresión era impenetrable. Pero ya no intentaba sonreír, ya no intentaba parecer preocupado. Solo me miraba, esperando. Con un temblor incontrolable en los dedos, deslicé la barra de notificaciones. Y allí estaba. Un mensaje de Gabriel, enviado hace 10 segundos. No era un texto. Era una fotografía. La previsualización era pequeña, borrosa, pero pude distinguirla. Era una foto de una pantalla de televisor. En ella, se veía un barco enorme, un petrolero, en dique seco, y en la esquina inferior derecha, el minuto 32:17 de un documental, Gigantes de Acero. Y debajo de la foto, un único mensaje de texto. Para Lila, prueba de que estoy en casa y de que mi mujer está teniendo una crisis de ansiedad. Por favor, no le digas nada, ya me encargo yo de calmarla. Leí el mensaje. Una vez, 2 veces. Las letras bailaban ante mis ojos, negras sobre el fondo blanco, crueles en su simplicidad, en su ingenio diabólico. No lo había llamado para hablar, había llamado para esto, para crear la coartada perfecta, para pintarme como la esposa desquiciada, estresada, que imaginaba cosas, para que Lila, al recibir la foto y el mensaje, dudara de sus propios sentidos, para que pensara, pobre hada, está tan mal, que Gabriel tiene que mandarme pruebas para tranquilizarme. Levanté la vista muy lentamente. Ya no temblaba. El frío en mi interior se había solidificado en un bloque de hielo liso, duro y perfectamente claro. Él seguía allí, con su teléfono en la mano,
Sabía lo que yo acababa de ver. Lo sabía. Y por fin, la máscara se cayó por completo. No hubo una confesión dramática. No hubo un gesto de culpa. Solo un leve, casi imperceptible, encogimiento de hombros. Un pequeño gesto de ya está. Me has pillado. Pero en sus ojos no había remordimiento. Había resignación, fastidio, cansancio de tener que mantener la farsa. Eras tú, dije. Ya no era una pregunta, era una afirmación. Un hecho, la única verdad en un mundo de mentiras. Él no respondió. No hizo falta. ¿Quién es ella?, pregunté. Y mi voz sonó plana, muerta. Ada, no es el momento, dijo. Y por primera vez, su voz sonó cansada, auténticamente cansada. ¿Quién es ella? El grito me desgarró la garganta. Salió de un lugar oscuro y primitivo que yo no conocía. Fue un alarido de dolor puro, de rabia, de traición absoluta. En el teléfono, oí el llanto desconsolado de Lila. Gabriel no se inmutó. Sostuvo mi mirada, y entonces, sus labios se movieron. Es Alicia. El nombre cayó entre nosotros como una losa. Alicia, Alicia. Recorrí mentalmente cada Alicia que conocíamos. La prima de su amigo del trabajo, la fisioterapeuta que le trató la espalda el año pasado, la nueva becaria de su departamento. Alicia. Un nombre común, un nombre que ahora saboreaba a veneno. ¿Alicia quién?, insistí. Mi voz temblaba de nuevo, pero ahora era de rabia. ¿Desde cuándo? Ada, por favor, susurró él. Y algo en su tono, un dejo de auténtica angustia, me detuvo. No hagas esto, no ahora. ¿Qué? ¿Qué no haga? Escupí las palabras. ¿Qué no pregunte por qué mi marido tiene un doble, un clon, un puto holograma, que está a punto de irse a Boston con otra mujer mientras tú estás aquí pretendiendo preocuparte por mí? ¿Eso es lo que no debo hacer? Avancé hacia él. Ya no sentía miedo, sentía una furia incandescente, un dolor tan agudo que era casi físico. ¿Cómo? ¿Cómo es posible, Gabriel? Dime cómo, grité, y mis puños se apretaron a los lados del cuerpo. Él cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había en ellos una tristeza profunda real, pero no sé si era por mí, por él, o por el simple hecho de haber sido descubierto. Es mi hermano, dijo al fin, y su voz era apenas un hilo de voz. El mundo se detuvo de verdad esta vez. Todo el ruido, el zumbido, la furia, todo se apagó. Quedó un silencio absoluto, vacío, como el que debe de haber en el espacio interestelar. ¿Tú qué?, logré balbucear. Mi hermano, repitió, y bajó la mirada al suelo, incapaz de sostenerme la vista. Mi hermano gemelo. Ada. Se llama Tomás. Las palabras no tenían sentido. Flotaban en el aire como burbujas de jabón, irrompibles, surreales. No tienes un hermano, dije, y sonó a estúpido, porque era la verdad más fundamental que conocía de él. Eres hijo único. Tus padres murieron en un accidente de tráfico hace 15 años. No tienes familia. Era su historia, la tragedia que lo había definido. La razón por la que nuestra familia, la que habíamos creado juntos, era tan importante para él. Lo había llorado con él en el aniversario de su muerte. Había visitado su lápida en el cementerio de su pueblo. No había nadie más. Estaba solo en el mundo, hasta que me conoció a mí. Gabriel, ¿o era Tomás? Levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lágrimas reales. Sí los tenía, susurró. A ellos y a él. ¿Estás diciendo que me has mentido durante 10 años? Pregunté. Y cada palabra era un cuchillo que me giraba en las entrañas. ¿Sobre algo así? ¿Sobre quién eres? No te he mentido sobre quién soy, replicó él, con un arranque de pasión. Yo soy Gabriel, soy tu marido, el padre de Sofía. Eso es lo único real, Ada, lo único. ¿Y él? Grité señalando el teléfono, como si al otro lado estuviera el espectro de su doble. ¿Quién es él? Es mi hermano, gritó él, y por primera vez vi el pánico, la desesperación auténtica en su rostro. Es complicado, Ada. No lo entenderías. Haz el favor de intentar que lo entienda. Folberré, y las lágrimas por fin brotaron. Calientes, saladas,
irrefrenables, surcando mis mejillas. Dime por qué. ¿Por qué hay un hombre idéntico a ti subiendo a un avión? ¿Y por qué me has ocultado su existencia? Se pasó una mano por el pelo, desesperado. Respiró hondo, tratando de recomponerse. Nos separaron de niños. Comenzó, hablando rápido, como si quisiera sacárselo de dentro. Después del accidente. No fue un accidente de tráfico, Ada. Fue un incendio. En casa. Mis padres murieron. Nosotros sobrevivimos. Pero éramos pequeños. No teníamos familia. El sistema de protección nos separó. A él se lo llevó una familia a Estados Unidos. A mí me tocó quedarme aquí, en acogida. Perdimos el contacto. Juré que no hablaría de él, que era demasiado doloroso. Preferí pensar que estaba muerto. Era más fácil. ¿Y cuándo? Pregunté, temblando de pies a cabeza. Hace 2 años, admitió. Y la culpa por fin asomó a sus ojos. Me localizó, a través de las redes sociales. Empezamos a hablar, poco a poco. Él no ha tenido una vida fácil. Su familia de acogida no fue buena. Tiene problemas. Yo he estado intentando ayudarle, económicamente, emocionalmente. Ayudarle. Repetí. Y una risa amarga, histérica, me brotó de los labios. ¿Ayudarle a qué? A suplantarte, a llevarse a tu amante a Boston. Alicia no es mi amante, gritó él. Y esta vez, la vehemencia en su voz sonó real desgarrada. Es su novia. Es la novia de Tomás. La revelación me golpeó con la fuerza de un mazo. Me tambaleé hacia atrás, apoyándome en la encimera para no caer. La salsa se estaba quemando. Olía a tomate carbonizado. Un olor agrio, amargo, que se mezclaba con el dulce perfume de la traición. Su novia, murmuré. Sí, asintió agotado. Se conocieron aquí, la última vez que vino Tomás de visita, hace 6 meses. Ella cree que él soy yo, cree que es Gabriel. El suelo se abrió bajo mis pies. Cada palabra era una capa más de mentira, una dimensión más de engaño que superaba la anterior en perversidad y complejidad. ¿Qué? Fue lo único que pude decir. Tomás está obsesionado con mi vida, confesó, y las lágrimas le corrían libremente por la cara ahora. Con nuestra vida, con lo que tenemos. Él no tiene nada. Me pidió prestada mi identidad por unos días. Dijo que quería mostrarle a Alicia una buena vida, que quería impresionarla, llevarla a Boston, a un congreso médico que yo tenía que haber asistido. Yo me inventé una excusa para no ir. Él se hace pasar por mí. Usa mi pasaporte, mi tarjeta de embarque, todo. ¿Y tu chaqueta? Pregunté, atónita. ¿Tu maleta? Se la presté. Susurró. Pensé que era lo menos que podía hacer. Después de todo lo que ha pasado, después de haber tenido una vida tan jodida mientras yo te tenía a ti. Me miraba, suplicante, como esperando comprensión, piedad, como si su confesión, en lugar de horrorizarme, fuera a generar en mí una ola de compasión por el pobre hermano gemelo con una vida difícil. Pero yo solo sentía un asco visceral, un horror tan profundo que me dejó sin aire. ¿Y Lila? Pregunté. Mi voz era un eco lejano. ¿Ibas a dejar que pensara que estoy loca? ¿Ibas a mandarle esa prueba falsa para que dudara de mí? Tenía que hacerlo, imploró. No podía arriesgarme a que lo descubrieras. No así, iba a decírtelo. Ada, te lo juro, cuando volviera Tomás, cuando todo hubiera terminado, iba a encontrar la forma. Cállate, rugí, tapándome los oídos como una niña. Cállate, no quiero oír más mentiras. No son mentiras, gritó él, avanzando hacia mí. Es la verdad. Te lo estoy contando todo. Por favor, Ada, mírame. Soy yo, soy tu marido. No te conozco, sollocé retrocediendo. No sé quién eres. Has vivido una doble vida durante años. Has tenido un hermano gemelo y me lo has ocultado. Has dejado que suplante tu identidad. Has mentido y has manipulado. Y me has hecho creer que estaba volviéndome loca. El sonido de mi llanto y el de Lila, que aún seguía en el teléfono, formaban un coro desgarrador. Gabriel se detuvo, derrotado, viendo el daño.
viendo cómo su castillo de naipes, tan cuidadosamente construido, se venía abajo y me enterraba a mí bajo los escombros. ¿Y qué más?, pregunté, con la voz rota. ¿Qué otras cosas me has ocultado, Gabriel? ¿Qué otros hermanos? ¿Qué otras vidas? ¿Qué otras Alicia hay por ahí? No hay nada más, juró, con las manos extendidas. Te lo juro por Sofía, esto es todo. Es solo Tomás. Sofía, nuestra hija de 7 años, que en ese momento estaba en casa de una amiga, durmiendo ajena a que su mundo se estaba resquebrajando. El mencionarla fue otro golpe bajo. Utilizaba nuestro amor más puro, más sagrado, para defender su montaña de mentiras. En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Un sonido alegre, inocente, el campanilleo melódico que habíamos elegido juntos en una feria de artesanía, tan normal, tan cotidiano, tan brutalmente fuera de lugar. Gabriel y yo nos quedamos paralizados, mirándonos el uno al otro a través de la cocina, a través de los años, a través del engaño. Las lágrimas seguían corriendo por mi rostro. La mancha de salsa en mi blusa parecía una herida de bala. El timbre sonó de nuevo, insistente. ¿Quién podía ser? No esperábamos a nadie. Era tarde. Gabriel miró hacia el recibidor, luego hacia mí. Una sombra de pánico cruzó su rostro. Un pánico nuevo, diferente. No abras, dijo, y su voz era urgente, grave. ¿Por qué?, pregunté, desconfiada. ¿Quién es? No lo sé, pero... tragó saliva. Pero Tomás, a veces viene sin avisar, cuando tiene problemas. La idea de que la cosa que estaba en el aeropuerto, el doble, el gemelo, pudiera estar al otro lado de esa puerta, me heló la sangre. El timbre sonó por tercera vez, largo, impaciente. Y entonces, una voz de mujer, dulce, familiar, que traspasó la madera y llegó nítida hasta la cocina. Ada, Gabriel, estáis, soy yo, he venido a daros una sorpresa. Reconocí la voz al instante. Era una voz que había mecido mi infancia, que me había cantado nanas, que me había consolado en mis primeros desamores. Una voz que representaba el calor, la seguridad, el amor incondicional. Era la voz de mi madre. Gabriel palideció. Su mirada se encontró con la mía, y en sus ojos ya no había ni mentiras, ni excusas, ni estrategias, solo terror, puro terror. No le abras, repitió, y esta vez fue una súplica desesperada. Por favor, Ada, no le abras la puerta. Pero ya era tarde. Mis pies, movidos por un instinto más profundo que la razón, más fuerte que el dolor, ya se dirigían hacia el recibidor, hacia el timbre que seguía sonando, hacia la voz de mi madre, hacia la verdad que, intuía con el corazón hecho trizas, era aún más terrible de lo que yo podía imaginar. Mis pies se movieron antes de que mi cerebro, enredado en la madeja de horrores que Gabriel acababa de destapar, pudiera procesar una orden coherente. El instinto de toda una vida, el reflejo condicionado de responder al llamado de mi madre, era más fuerte que el miedo, más fuerte que la traición, más fuerte que el frío glacial que me recorría las venas. Ada, no. La voz de Gabriel fue un susurro áspero, cargado de un pánico que me erizó la piel. Pero ya era tarde. Mis dedos, aún temblorosos, cerraron con fuerza el teléfono, cortando de golpe la conexión con el llanto, desgarrado de Lila. La desconexión sonó como un portazo en el silencio cargado de la casa. Di 2 pasos titubeantes hacia el recibidor, alejándome de él, de su mentira, de su hermano gemelo fantasma. La voz de mi madre traspasó de nuevo la puerta, dulce y ligeramente preocupada. ¿Todo bien? Oí gritos. ¿Es que no me oís? He venido en taxi desde el aeropuerto para daros la sorpresa. El aeropuerto. La palabra me golpeó como un latigazo. Mi mirada se clavó en Gabriel, que se había quedado pálido, inmóvil, en el centro de la cocina, como un animal acorralado que ve acercarse a su depredador. Su terror era tangible, y por alguna razón que mi mente no podía aún comprender. Ese terror era infinitamente más aterrador que su confesión. El timbre repitió, más insistente. Voy. Logré gritar, y mi voz sonó ronca, extraña, como si no me perteneciera. Caminé por el pasillo corto que unía la cocina con el recibidor.
Cada paso resonaba en el silencio opresivo. Podía sentir la mirada de Gabriel clavada en mi espalda, pesada, suplicante. Las fotografías en la pared, nosotros en la playa de Cádiz, Sofía en brazos de su abuela el día de su bautizo. Gabriel y yo sonriendo bajo la Torre Eiffel. Parecían burlarse de mí. Recordatorios obscenos de una felicidad que nunca había sido real, o que al menos había estado podrida por dentro desde hacía años. Llegué a la puerta. Mi mano se cernió sobre el pomo, de latón, frío bajo mis dedos. Dudé. La súplica de Gabriel resonaba en mis oídos. No le abras. ¿Por qué? ¿Qué había detrás de esa advertencia? ¿Qué nuevo abismo se abriría ahora? ¿Ada? La voz de mi madre, ahora justo al otro lado, sonó más baja, teñida de una genuina inquietud. Cariño, ¿pasa algo? Esa inquietud, ese tono maternal que había sido mi refugio durante 35 años, quebró los últimos vestigios de mi resistencia. Giré el pomo y abrí la puerta. Y allí estaba ella, Margarita, mi madre, con su abrigo beige favorito, el pelo castaño recogido en un moño un poco deshecho por el viaje, y su maleta pequeña de ruedas junto a ella. En una mano, sostenía una caja de pasteles de la confitería que le gustaba a Sofía. Su rostro, surcado por las sonrisas de toda una vida, estaba marcado por la preocupación. Sus ojos marrones, tan parecidos a los míos, me escudriñaron buscando una respuesta. «Mamá». La palabra me salió como un sollozo ahogado. Su mirada recorrió mi rostro empapado en lágrimas, se detuvo en la mancha de salsa de mi blusa, y luego se coló por encima de mi hombro, hacia el interior de la casa. Su expresión de preocupación se transformó en algo más profundo, más oscuro. No era sorpresa, era reconocimiento, resignación. «Dios mío, Ada», susurró, y dejó caer la caja de pasteles en el suelo del recibidor. Sus manos, frías del exterior, se apoderaron de las mías. «¿Qué ha pasado?». Intenté hablar, pero solo me salió un sonido gutural, un quejido de animal herido. Sacudí la cabeza, incapaz de articular la monstruosidad que acababa de ocurrir. Ella me atrajo hacia sí y me envolvió en un abrazo. Su perfume a jazmín y talco, el aroma de mi infancia, me golpeó con una fuerza emocional que casi me dobla las rodillas. Me aferré a ella como me aferraba de pequeña, después de una pesadilla, enterrando la cara en su abrigo, sollozando contra su hombro. «Ya está, cariño. Ya está», murmuró, acariciándome el pelo. «Mamá está aquí». Pero su voz, aunque tranquilizadora, sonaba tensa, y sus ojos no se cerraban. Miraban por encima de mi hombro, hacia la cocina, donde yo sabía que Gabriel seguía de pie. Sentí su cuerpo rígido, alerta. «Margarita». La voz de Gabriel sonó desde el umbral de la cocina. Era plana, carente de toda emoción, como la de un autómata. Mi madre me soltó lentamente. Me mantuvo una mano en el hombro, como anclándome a la realidad, y levantó la vista para mirarlo. El aire entre ellos se cargó de una electricidad tan densa que podía saborearla, metálica, en el paladar. «Gabriel», lo nombró ella. Y no fue un saludo, fue una acusación, una sentencia. «¿Qué haces aquí?», preguntó él. Su tono no era de sorpresa por la visita inesperada. Era de ¿fastidio? ¿Advertencia? «Parece que he llegado en el momento justo como siempre», respondió mi madre, y su voz tenía un filo que yo nunca le había oído, un filo de hielo. «Oyes a tu mujer llorar, y te quedas ahí plantado como un pasmarote. No vas a hacer nada». Gabriel no se inmutó, no se ruborizó, no bajó la mirada, se limitó a observarla, y en sus ojos había un desafío mudo, una guerra silenciosa que se libraba entre ellos, y de la que yo, hasta ese momento, había sido completamente ajena. «Ada y yo estábamos hablando», dijo él, midiendo cada palabra. «Es un asunto privado». Por los gritos que he oído desde la calle, no parecía una conversación muy privada, replicó ella, apretándome el hombro. «Parece más bien que por fin se están ventilando todas tus mentiras». Yo me separé un poco de ella, mirándola alternativamente a ella y a Gabriel. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era esta tensión? ¿Esta familiaridad hostil? «Mamá». «¿Qué?», empecé a decir.
confundida. Ella no me miró. Su atención estaba completamente focalizada en Gabriel, como un halcón acechando a su presa. ¿Cuál es esta vez, Gabriel?, preguntó mi madre, y su voz gélida contrastaba brutalmente con el calor de su abrazo de hacía un momento. La del cliente imposible que te obliga a trabajar hasta tarde. La del viaje de negocios de última hora. ¿O has ideado una nueva? Me quedé helada. Las palabras de mi madre resonaron en el recibidor. Cada una de ellas un fragmento de mi vida, de mis propias dudas ahogadas, de las excusas que siempre había aceptado porque confiaba en él. Margarita, esto no es el momento. La voz de Gabriel era una advertencia baja, peligrosa. Creo que es el momento perfecto. Ella elevó la voz por primera vez, y el sonido me hizo estremecer. Llevo años callada por ella por no destrozarle su felicidad. Pero ya está bien. Se acabó, Gabriel. Callada, grité, liberándome de su mano y retrocediendo un paso, mirándola a ella como si fuera una extraña. ¿Callada sobre qué? ¿Qué sabes tú? Mi madre por fin me miró, y en sus ojos vi un dolor tan antiguo, tan profundo, que me dejó sin aliento. También vi miedo, y una culpa inmensa. Cariño, susurró, y su voz se quebró. Lo siento muchísimo. ¿Qué es lo que sientes?, insistí, y mi propio dolor comenzó a transformarse en una rabia creciente, dirigida ahora hacia ella. ¿Qué es lo que sabes? Gabriel dio un paso adelante. Ada, no le hagas caso, dijo, y ahora su tono era el de siempre, el de la preocupación amorosa, pero sonaba falso, forzado, como una mala actuación. Tu madre nunca me ha aprobado, siempre ha intentado poner trabas entre nosotros. Esto es solo otra de sus tácticas. Mentiroso. El grito de mi madre retumbó en el espacio cerrado del recibidor. Señaló a Gabriel con un dedo tembloroso. Tú y tu doble vida. Tú y tus viajes. Tú y tu hermano. El mundo se detuvo de nuevo. El aire se espesó hasta hacerse irrespirable. ¿Qué? Logré articular, mirando a mi madre con los ojos desencajados. Ella me miró, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Lo sé, Ada, confesó, y cada palabra era un puñal para los dos. Lo sé desde hace 2 años. La revelación fue tan violenta, tan inesperada, que el suelo literalmente se movió bajo mis pies. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. La pintura fresca, un color algodón que habíamos elegido juntos, me pareció de repente grotesca, ridícula. ¿Cómo? Fue lo único que pude decir. Le seguí, admitió ella, con la voz cargada de vergüenza. Una vez que fuisteis a casa y él dijo que tenía que volver a la oficina. Yo tenía mis sospechas, cosas que no cuadraban, pequeñas mentiras. Le seguí hasta un apartamento en el barrio de Salamanca, y le vi bajar con él. ¿Con Tomás?, pregunté, y el nombre me sabía a ceniza en la boca. Mi madre asintió, llorando en silencio. Son idénticos. Es aterrador. Gabriel emitió un sonido entrecortado, una mezcla de rabia y derrota. Se apoyó en el marco de la puerta de la cocina, como si de repente le faltaran las fuerzas. ¿Y por qué?, grité, dirigiéndome a los dos. A ninguno. ¿Por qué no me lo dijiste, mamá? 2 años. Me has dejado vivir una mentira durante 2 años. Porque te quería proteger, imploró ella, extendiendo las manos hacia mí. Él me lo pidió. Me juró que era temporal, que su hermano tenía problemas, que solo le estaba ayudando. Me dijo que si te lo contaba, destrozaría tu mundo, que te derrumbarías. Y yo te vi tan feliz. A Sofía tan feliz. No podía ser yo quien os arrebatara eso. Y preferiste dejarme vivir con un mentiroso. El grito me desgarró la garganta. Preferiste ser cómplice. Iba a decírtelo, gritó Gabriel, incorporándose. Te lo juro, Ada. Iba a encontrar la forma. Cállense los dos, rugí, tapándome los oídos. No quiero oír más. No quiero saber más. El silencio cayó de golpe, pesado, incómodo, roto solo por los sollozos de mi madre, y mi propia respiración entrecortada. Los 3 estábamos en el recibidor, formando un triángulo perfecto de dolor, traición y secretos. Gabriel rompió el silencio primero. Su voz era cansada, derrotada. ¿Y qué haces aquí ahora, Margarita? ¿Vienes a rematar la faena?
Mi madre se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Una determinación feroz iluminó su rostro. Vine porque Lila me llamó, anunció, y sus palabras cayeron como piedras en un estanque en calma. Gabriel y yo nos quedamos mirándola, paralizados. ¿Lila?, pregunté, confundida. Sí, asintió mi madre. Después de hablar contigo, estaba histérica. No sabía qué hacer. Me llamó, me contó lo que había visto, lo que había oído. Miró a Gabriel con desprecio. Lo de la foto, el mensaje, todo. Dios mío, murmuré, imaginando la angustia de mi hermana, atrapada entre la evidencia de sus ojos y la prueba irrefutable que Gabriel le había enviado. Y entonces, continuó mi madre, y su tono se volvió sombrío. Me contó algo más, algo que ella no le dio importancia, pero que a mí me heló la sangre. Gabriel se tensó, vi cómo sus puños se apretaban a los lados del cuerpo. Su mirada se volvió esquiva, asustada. ¿Qué?, pregunté, mirando a mi madre. ¿Qué te dijo? Mi madre me miró, y en sus ojos había una piedad terrible, como si lo que fuera a decirme me fuera a hacer aún más daño que todo lo anterior. Dijo que cuando llamó a él, señaló a Gabriel con la cabeza, en el aeropuerto, y él se dio la vuelta. Ella notó algo en la cara. ¿El qué?, insistí, impaciente, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Dijo que tenía una cicatriz. Mi madre pronunció las palabras lentamente, deliberadamente. Una cicatriz pequeña, fina, justo aquí. Se tocó el arco de la ceja izquierda. Miré instintivamente a Gabriel, a su ceja izquierda, impecable, lisa, sin ninguna cicatriz. ¿Y?, pregunté, sin comprender. Tomás debe de tener una cicatriz, que Gabriel no tiene. Eso tiene sentido. Si se criaron separados, sí. Más sintió mi madre. Eso pensé yo al principio. Pero entonces recordé algo. Su mirada se clavó en Gabriel, acusadora, definitiva. Recordé la primera vez que te vi, Gabriel. Cuando Ada te trajo a casa a conocernos. Tenías una cicatriz, justo ahí, en la ceja izquierda. Te caíste de la bicicleta de pequeño. ¿Recuerdas? Nos lo contaste. Una cicatriz que te quedó para siempre. El tiempo se encogió, se expandió, dejó de existir. Mis ojos volvieron a la ceja de Gabriel. Lisa, impecable. No, susurré, negando con la cabeza, retrocediendo hasta chocar con la puerta principal, fría a través de la fina blusa. Sí, insistió mi madre, su voz temblorosa pero clara. Tú tenías esa cicatriz, Gabriel. La tenías cuando conociste a Ada. La tenías cuando os casasteis. La tenías cuando nació Sofía. Hizo una pausa tragando saliva. Pero hace unos años, dejaste de tenerla. Gabriel no dijo nada. Se había quedado lívido. Su respiración era superficial, rápida. Era la respiración de alguien que ha sido acorralado. ¿Qué estás diciendo, mamá?, pregunté. Aunque en el fondo, en lo más profundo de mi alma, ya empezaba a entenderlo. Y ese entendimiento era tan monstruoso, que mi mente se negaba a aceptarlo. Estoy diciendo, Ada, y mi madre lloraba de nuevo, pero ahora de rabia, de impotencia, que el hombre que Lila vio en el aeropuerto, el que subía al avión con otra mujer, no era Tomás. Señaló con un dedo tembloroso al hombre que estaba frente a nosotros, al hombre con el que había compartido mi vida, mi cama, mi hija. Ese, dijo, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Ese es Tomás. El mundo entero estalló en una silenciosa, devastadora implosión. No hubo sonido, no hubo gritos, solo el zumbido ensordecedor de la verdad absoluta, horrible, innegable, estrellándose contra mí con la fuerza de un meteorito. Todo encajó. La cicatriz que recordaba vagamente, que había desaparecido tras una pequeña intervención de cirugía estética, después de un accidente menor. Su negativa a hablar de su pasado. Su hermano gemelo con una vida difícil. La facilidad con la que mentía. Todo. Gabriel. No era Gabriel. El hombre que tenía frente a mí. El que me había abrazado esa mañana. El que había leído un cuento a Sofía anoche. El que había jurado amarme para siempre, era Tomás. Y el que estaba en el avión, el de la cicatriz. El que había construido una vida conmigo durante 10 años, era el verdadero Gabriel. Me desplomé. No físicamente. Mis piernas aguantaron,
Pero por dentro, me desplomé. Todo mi ser, mi identidad, mi pasado, mi presente, todo se redujo a cenizas en un nanosegundo. Ya no era Ada, la esposa, la madre. Era un cascarón vacío, un receptáculo de un dolor tan vasto y tan profundo que no tenía nombre. Ada, la voz de Tomás, o debía llamarle Gabriel. ¿Quién era? Era un hilo de voz, un quejido. Por favor. Levanté la vista hacia él, y por primera vez, vi beyond a la máscara. Vi el miedo, la desesperación, la miseria. Vi al impostor, al suplantador. Vi al hombre que había robado la vida de su hermano, que me había robado a mí. ¿Dónde está?, pregunté. Y mi voz no sonó humana, sonó a cristal roto, a metal retorcido. ¿Dónde está mi marido? Tomás. Tenía que ser Tomás. Bajó la mirada. No podía sostener la mía. En Boston, murmuró. Con ella. Con Alicia. ¿Quién es Alicia?, pregunté. Pero ya lo sabía en el fondo de mi alma. Su amante, confesó, y la palabra cayó como un ladrillo entre nosotros. Llevan 2 años juntos. La última pieza del puzzle encajó con un clic siniestro. La amante no era de Tomás, era de Gabriel, del verdadero Gabriel. Mi verdadero marido me había sido infiel durante 2 años, y su hermano gemelo, el paria, el desgraciado, había sido enviado para cubrirle las espaldas, para suplantarle aquí, en casa, conmigo, mientras él se iba de viaje con su amante. Dios mío, cadeó mi madre, llevándose una mano a la boca, como si fuera a vomitar. Es increíble. Él me obligó. Tomás miró a mi madre suplicante. Me chantajeó. Dijo que si no le ayudaba, si no le cubría aquí, contaría lo mío. ¿Lo tuyo?, pregunté, con una calma espeluznante. Tomás se calló. Brintó los labios. ¿Qué te chantajeaba con contar, Tomás?, insistió mi madre, avanzando un paso hacia él, su voz cargada de una furia contenida. ¿Qué has hecho? Él no respondió. Se limitó a sacudir la cabeza, una y otra vez, como un niño acorralado. Y entonces, un nuevo sonido irrumpió en la tensión del recibidor. No era el timbre, no era un grito. Era el suave clic-clac de una llave girando en la cerradura de la puerta principal. La puerta contra la que yo estaba apoyada. Los 3 nos quedamos paralizados. Las llaves. Solo 3 personas tenían llaves de esta casa. Gabriel, yo. La puerta se abrió hacia adentro, empujándome suavemente. Me di la vuelta, lentamente, con el corazón convertido en un puño de hielo. Y allí, en el marco de la puerta, con una maleta de viaje y una expresión de cansancio y sorpresa en su rostro, estaba él. Gabriel, el verdadero Gabriel. Llevaba la chaqueta azul marino. Tenía una pequeña cicatriz, fina y blanca, en el arco de la ceja izquierda, y sus ojos, esos ojos que yo amaba, se posaron primero en mí, pálida y manchada de lágrimas y salsa, luego en mi madre, llorosa y furiosa, y finalmente en sí mismo, en su doble, en su hermano. Su expresión de sorpresa se transformó en incredulidad, luego en fastidio, y finalmente, en una fría, calculadora furia. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó, y su voz, la voz que había escuchado susurrarme, «Te amo durante una década», sonó como la de un extraño completamente ajeno al drama que había creado. Y supe, con una certeza que me heló el alma, que el infierno, nuestro infierno, acababa de comenzar. El silencio que siguió a la pregunta de Gabriel fue absoluto, denso, como el instante de calma en el ojo de un huracán. El mundo se redujo al umbral de mi casa, a los 2 hombres idénticos que se miraban con una hostilidad primaria, a mi madre que jadeaba como si le faltara el aire, y a mí, deshecha, apoyada contra la puerta que ahora separaba la pesadilla de lo que quedaba del mundo normal. Gabriel, el de la cicatriz, el de la maleta, el verdadero, cerró la puerta tras de sí con un golpe seco que resonó como un disparo en el recibidor. Su mirada, fría y calculadora, no se apartaba de su hermano. «Pregunto qué está pasando», repitió. Y cada palabra era un cristal afilado. «Alguien me va a explicar por qué mi casa parece un velatorio, y por qué». Su mirada recorrió a Tomás de arriba abajo, con un desprecio visceral. «Él está aquí.
con mi ropa puesta. Tomás, el impostor, el suplantador, el hombre que había dormido en mi cama, palideció aún más, si cabía. Retrocedió un paso, como si la presencia de su hermano emanara un calor abrasador. No dijo nada. Parecía haber encogido, haberse vuelto más pequeño, más vulnerable bajo la mirada de Gabriel. Fue mi madre quien rompió el hechizo de horror. Con una ferocidad que no le conocía, se abalanzó sobre el recién llegado, su dedo índice tembloroso apuntando a su cara como una daga. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a llegar aquí y preguntar qué pasa? Mentiroso, traidor, sinvergüenza. Su voz era un chillido, cargado de una rabia acumulada durante años. Tu mujer está destrozada. Lila te dio. Yo lo sé todo. Gabriel no se inmutó. Ni siquiera parpadeó. Desvió su mirada de Tomás y la posó en mi madre con una calma aterradora. Era como si los insultos resbalaran sobre una armadura invisible. Margarita, cálmate, dijo, con una paciencia que sonaba condescendencia. No sé qué te han contado, pero estás alterando innecesariamente a mi mujer. Su mirada se desvió hacia mí, y por un instante, intentó poner en sus ojos ese destello de preocupación amorosa que siempre me había derretido. Ahora me producía náuseas. Cariño, ¿estás bien? La pregunta, en ese contexto, fue tan obscena, tan cruelmente hipócrita, que una risa amarga, ronca, me brotó de los labios. Una risa que sonó a llanto, a histeria, a derrumbe. Estoy bien, repetí. Y la risa se apagó tan rápido como había llegado. ¿Crees que estoy bien, Gabriel? Después de descubrir que mi marido me es infiel, que tiene un hermano gemelo que no conocía, y que ese hermano ha estado viviendo en mi casa mientras tú, la voz se me quebró. No podía terminar la frase. El dolor era demasiado físico, un puño de hierro apretándome la garganta. Gabriel suspiró, un suspiro de fastidio. ¿De en serio tenemos que hacer esto ahora? Dejó la maleta en el suelo con cuidado, como si contuviera cristalería fina, no los restos de mi vida. Ada, vamos a hablar de esto como adultos, dijo, usando ese tono razonable, de hombre sensato rodeado de mujeres emocionales, que también se le daba. Sí, tengo un hermano. Tomás. Es una larga historia. Y sí, he pedido su ayuda en ocasiones para cubrirme en ciertos viajes. Pero no es para lo que tú piensas. ¿Mientes? Gritó Tomás, de pronto. La voz le salió estrangulada, cargada de una angustia que parecía auténtica. Me obligaste. Dijiste que si no venía, si no me hacía pasar por ti, le contarías a la policía lo de Auckland. Auckland. La palabra cayó como una bomba en el silencio. Gabriel giró la cabeza hacia su hermano con una velocidad felina. Su mirada ya no era fría, era letal. Cállate, le espetó. Y en esas dos palabras había una amenidad tan palpable que Tomás retrocedió otro paso, llevándose instintivamente las manos al rostro, como protegiéndose de un golpe. «¿Auckland?», pregunté, mirando a Tomás, luego a Gabriel. «¿Qué es Auckland?». «Nada», cortó Gabriel. Su voz era un latigazo. «Tonterías de él. Está confundido. Siempre lo ha estado». Se acercó a mí, ignorando por completo a mi madre, que seguía plantada como una furia, y a su hermano, que se encogía contra la pared. «Ada, mi amor, escúchame. Todo esto es un malentendido monumental. Alicia es una colega, una amiga. Tomás malinterpretó las cosas. Se obsesionó con ella. Por eso se hizo pasar por mí, para impresionarla. La audacia de la mentira, la facilidad con la que tejía una nueva realidad, me dejó sin aliento. Era un maestro, un virtuoso del engaño. ¿Y la cicatriz?, preguntó mi madre. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de rabia. La cicatriz que tú tenías y que él no tiene. Gabriel se quedó quieto. Por primera vez, vi un microgesto de incomodidad, una minúscula contracción en la comisura de su labio. Se tocó instintivamente la ceja, donde la cicatriz blanca era una delgada línea de historia verdadera. Me la quité, dijo, con un encogimiento de hombros que pretendía ser casual. Cirugía estética. Una tontería. ¿Eso es todo? ¿Estamos discutiendo por una cicatriz? Estamos discutiendo porque has destruido a mi hija. Rugió mi madre, y esta vez
Se abalanzó sobre él, no para señalarle, sino para golpearle el pecho con sus puños débiles. Llevas años mintiéndole, años, y yo lo sabía y me obligaste a callarme. Gabriel agarró las muñecas de mi madre con facilidad, conteniéndolas sin esfuerzo. Su expresión era de puro fastidio ahora, como si lidiar con el llanto de dos mujeres fuera una molestia insoportable en su día. Margarita, deja de hacer el ridículo, le dijo con una calma aterradora. Tú callaste porque sabías que era lo mejor para todos, para Ada y para Sofía. Mencionó el nombre de nuestra hija como un arma, como siempre lo hacía, y funcionó. Mi madre se detuvo, jadeante, sus lágrimas mezclándose con el rímel. No toques a mi madre, dije yo. Mi voz sonó baja pero clara, tan clara que los tres se volvieron a mirarme. Gabriel soltó las muñecas de mi madre, me miró, y por primera vez, vi algo parecido a la irritación en sus ojos. Ada, esto no nos lleva a ninguna parte, dijo, pasándose una mano por el pelo. Vamos a sentarnos, a calmarnos, y os lo explicaré todo, con calma. No quiero sentarme, respondí, y noté que una fuerza nueva, fría y determinada, nacía de las cenizas de mi dolor. Quiero que me digas la verdad, toda la verdad, ahora. Ya te la he dicho, empezó él, pero le interrumpí. La verdad, Gabriel, grité, y el sonido retumbó en las paredes. ¿Quién es Alicia? ¿Por qué tiene tu hermano miedo a la policía de Oakland? ¿Y por qué carajo has estado usando un doble para engañarme? En el silencio que siguió a mi grito, se oyó un sonido leve, un vibrer sordo. Provenía del bolsillo del pantalón de jogging de Tomás. Todos miramos hacia él. Tomás palideció aún más. Si era posible, metió la mano en el bolsillo con dedos temblorosos y sacó su teléfono. La pantalla se iluminaba con la notificación de una llamada entrante. No era un número guardado, pero el nombre que apareció en la pantalla, en letras blancas sobre fondo azul, hizo que el corazón me diera un vuelco tan violento que creí desmayarme. Guardería Sofía. No, susurró Tomás, mirando la pantalla como si fuera una serpiente a punto de morderle. ¿La guardería? Preguntó mi madre, confundida. Pero si Sofía está en casa de Marta. Gabriel se quedó rígido. Su mirada se clavó en el teléfono, y luego en su hermano. Por primera vez, la máscara de control se agrietó por completo. El pánico, auténtico y profundo, asomó a sus ojos. «Cuelga», le ordenó a Tomás, con una urgencia feroz. «Cuelga ahora mismo». Pero Tomás no le hizo caso, o no pudo. Sus dedos, entumecidos por el shock, presionaron la pantalla por error, poniendo la llamada en altavoz. Y una voz femenina, joven, preocupada, llenó el recibidor. «Señor Vázquez, hola, soy Laura, de la guardería Little Stars». El mundo se contrajo. Little Stars era la guardería de Sofía. Pero Sofía no estaba allí, estaba en una pijamada. ¿Por qué llamaban? ¿Hola?, insistió la voz de Laura. Disculpe, tenemos un pequeño problema. Sofía no se encuentra bien. Tiene fiebre bastante alta, y está muy apagadita. Hemos intentado llamar al número de la señora Vázquez, pero nos va directamente al buzón. ¿Podría venir a recogerla? Las palabras de la mujer sonaron como si llegaran desde otro planeta. Sofía, enferma, en la guardería, donde no debería estar. ¿Qué?, murmuré, mirando a Gabriel, luego a Tomás. ¿Qué significa esto? Sofía está con Marta. Gabriel cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, la furia y el pánico libraban una batalla feroz en su interior. «Dile que vas», le susurró a Tomás, con una voz sibilina urgente. «Dile que ya vas para allá». Tomás me miró a mí. Sus ojos, tan parecidos a los de su hermano, estaban llenos de lágrimas y de un miedo que iba más allá de la situación presente. Era un miedo antiguo, arraigado. «Pero», balbuceó, «pero no». «Hazlo», le espetó Gabriel, con un silbido que heló la sangre. En el altavoz, Laura preguntó de nuevo, su voz ahora teñida de impaciencia. «Señor Vázquez, ¿me oye?» Tomás tragó saliva, levantó el teléfono hacia su boca. Su mano temblaba de forma visible. «Sí, sí, le oigo», dijo, y su voz sonó ronca, forzada. Yo voy ahora mismo». «Perfecto», dijo Laura aliviada. «Necesitaremos que firme la autorización para administrarle el paracetamol que le hemos dado».
Está en recepción. Vale, murmuró Tomás. Enseguida estoy allí. Colgó. El silencio que siguió fue aún más espeso, más cargado, que todos los anteriores. Yo me separé de la puerta. Avancé hacia Tomás. Ya no sentía dolor. Sentía una furia glacial, absoluta. ¿Dónde está mi hija?, pregunté. Y cada palabra era un trozo de hielo. ¿Por qué está en la guardería? Tomás no respondió. Bajó la mirada, incapaz de sostenérmela. Fue Gabriel quien habló. Su voz había recuperado parte de la calma, pero era una calma frágil, agrietada. Marta canceló la pijamada a última hora, dijo, rápido, inventando sobre la marcha. Su hijo menor tiene gastroenteritis. Tomás, quiero decir, yo, la llevé a la guardería de urgencia esta mañana. No te lo dije para no preocuparte. Pensé que ya te lo contarías luego. Bislu yango, que minda mucho mies. ¿Mientes?, le espeté, sin siquiera mirarle. Mi atención estaba fija en Tomás. Tú no la llevaste. Él lo hizo. Señalé a Tomás. ¿Verdad? Tú llevaste a mi hija a la guardería. Tú firmaste su entrada. Tú has estado haciéndote pasar por su padre. Tomás asintió lentamente, sin levantar la cabeza. Una lágrima cayó de su ojo y se estrelló contra el suelo de madera. ¿Y Auckland?, grité, agarrando la camiseta de Tomás y sacudiéndole con una fuerza que no sabía que tenía. ¿Qué tiene que ver Auckland con mi hija? Nada, intervino Gabriel, agarrándome del brazo para separarme. Eso no tiene nada que ver. Déjalo ya, Ada. Suéltame, le grité, liberándome de su agarre con una furia salvaje. No me toques. No vuelvas a tocarme nunca más. Gabriel retrocedió, sorprendido por mi violencia. Por primera vez, me miró no como a su mujer histérica, sino como a una adversaria peligrosa. Me volví de nuevo hacia Tomás. Dime, le supliqué, y mi voz se quebró. La furia dando paso a un terror visceral, maternal. Por favor, Tomás, dime qué está pasando. ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué hiciste en Auckland? Tomás levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los míos. Ya no vi al impostor, al mentiroso. Vi a un hombre aterrorizado, roto, atrapado en una red de la que no podía escapar. Y vi algo más, algo que me heló la sangre. Piedad, lástima, por mí. No puedo, susurró. Y su voz era apenas un hilo de voz. Él nunca me lo perdonaría. ¿El qué?, insistí, acercándome más. ¿Qué no te perdonaría? Gabriel dio un paso al frente, interponiéndose entre Tomás y yo. Su rostro era una máscara de furia contenida. Ada, esto se ha terminado, declaró. Y su tono no admitía réplica. Voy a ir a buscar a Sofía. Tú te vas a quedar aquí con tu madre y vas a calmarte. Cuando vuelva, hablaremos. Como adultos. No vas a ir a buscar a mi hija, dije, plantándome frente a él. Yo voy a ir. No sabes manejar la situación, replicó él, con desdén. Estás alterada. Asustarás a la niña. Yo soy su madre, rugí, y el grito surgió de lo más profundo de mi ser. Y tú no eres nadie. Eres un mentiroso y un traidor. No te acerques a ella. La mención de Sofía, el hecho de que intentara alejarme de ella, había activado algo primigenio en mí. Ya no era la esposa traicionada. Era la leona defendiendo a su cachorro. Gabriel me miró fijamente. Vi cómo sus puños se apretaban. Vi cómo la máscara se resquebrajaba del todo, dejando al descubierto el hombre frío, cruel, que había estado escondido durante todos estos años. Vas a hacer lo que yo diga, pronunció lentamente, con una calma que era más amenazadora que cualquier grito. Por el bien de todos, ¿está claro? No, respondí, desafiante. Nada está claro. Nada volverá a estar claro. En ese momento, el teléfono de Tomás vibró de nuevo. No era una llamada, era un mensaje de WhatsApp. La pantalla se iluminó, y el nombre del remitente hizo que el tiempo se detuviera una vez más. Alicia. Gabriel vio el nombre al mismo tiempo que yo. Su reacción fue instantánea. Se abalanzó sobre su hermano y le arrebató el teléfono de las manos. Dame eso, le espetó. No, protestó Tomás, con un destello de dignidad. Es mi teléfono.
Y es mi puta vida la que estás jodiendo, le gritó Gabriel, forcejeando con él. En la confusión, el dedo de Gabriel pulsó la pantalla, abriendo el mensaje por error. Y una voz de mujer, dulce, sensual, llena de preocupación, salió del altavoz. La voz que Lila había descrito. La voz de la amante. Cariño, ¿todo bien? Llegamos bien al hotel. He visto las llamadas perdidas de tu hermana y de tu suegra. Suena a que el caos se ha desatado allí. ¿Está controlado? ¿Ha funcionado lo de la foto? Cuéntame, mi amor. Estoy preocupada. Te echo de menos, Alicia. El mensaje, íntimo, lleno de complicidad, flotó en el aire del recibidor como un gas venenoso. No había duda, no había ambigüedad. Alicia no era una colega, era su amante. Y lo sabía todo. Sabía de Tomás. Sabía del engaño. Era cómplice. Gabriel maldijo entre dientes y apagó la pantalla de un golpe seco. Alzó la mirada y nos encontró a los tres mirándole fijamente. A mi madre, con el rostro desencajado por el horror. A mí, con el corazón hecho trizas. A Tomás, con una expresión de profunda amargura. Ya está. Siamondekea, dijo Gabriel, y su voz era peligrosamente tranquila. Se acabó el espectáculo. Se metió el teléfono de Tomás en el bolsillo. Voy a por mi hija, y cuando vuelva, esto se habrá terminado, os lo aseguro. Dio media vuelta, y agarró el pomo de la puerta. Pero antes de que pudiera abrirla, Tomás habló. Su voz era clara, firme, cargada de una determinación que no le había visto antes. No, dijo. Gabriel se detuvo. Se volvió lentamente, mirando a su hermano como si fuera un insecto particular y molesto. ¿Qué has dicho?, preguntó, con una calma aterradora. He dicho que no, repitió Tomás, y se enderezó desafiante. No vas a ir a buscarla. No te acerques a esa niña. ¿Y tú vas a impedírmelo?, preguntó Gabriel, con una sonrisa cruel. ¿Tú? ¿El fracasado? ¿El que debe su libertad a mi silencio? Sí, asintió Tomás. Y entonces, hizo algo que none de nosotros esperábamos. Se dirigió a mí. Ada, dijo, y su voz temblaba, pero era firme. Llama a la guardería. Diles que vayas tú, que bajo ningún concepto le entreguen a Sofía a él. Señaló a su hermano. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Gabriel. Y por primera vez, había un atisbo de incredulidad real en su voz. No, te has vuelto loco. No, respondió Tomás. Y una lágrima le recorrió la mejilla. Loco estuve hace mucho tiempo. Ahora solo estoy cansado. Me miró a mí, y en sus ojos había una pena infinita. Llámalos, Ada, por favor. Y luego te lo contaré todo. Sobre Oakland, sobre todo. Gabriel dio un paso hacia su hermano. Su rostro estaba congestionado por la furia. Si abres la boca, le dijo, con una voz tan baja y venenosa, que apenas pude oírla. Te destruiré, te lo juro. Tomás sostuvo su mirada. No retrocedió. Ya no tienes nada con lo que amenazarme, Gabriel, susurró. Nada que pueda ser peor que esto. Y en ese momento, supe, con una certeza que me heló el alma, que el secreto de Oakland era la clave de todo, y que era tan oscuro, tan terrible, que había mantenido a un hombre prisionero de su propio hermano durante años, y que estaba a punto de destaparse. Gabriel también lo supo. Vi cómo el pánico se apoderaba de él por completo. Ya no había lugar para la mentira, para la manipulación. Solo quedaba la cruda, desesperada verdad. Y antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera impedirlo, Tomás abrió la boca y comenzó a hablar. En Oakland, empezó, y su voz resonó en el silencio mortal del recibidor. No fue un accidente. Pero nunca llegó a terminar la frase. Porque en ese preciso instante, el timbre de la puerta volvió a sonar. Un timbre alegre, inocente, que anunciaba la llegada de alguien completamente ajeno al infierno que se estaba desarrollando al otro lado. Y esta vez, no era mi madre. Era una voz masculina, firme, profesional, la que traspasó la madera. Buenas tardes, Policía Nacional. ¿Podrían abrir, por favor? Tenemos que hablar con el señor Gabriel Vázquez. El timbre, tan intrusivo y fuera de lugar, pareció congelar el tiempo en el recibidor. La palabra policía colgó en el aire, pesada y ominosa,
como el eco de un disparo que aún no se había producido. Los cuatro, Gabriel, Tomás, mi madre y yo, nos convertimos en estatuas, atrapados en una tableau vivant de terror y revelación suspendida. La voz masculina repitió desde el otro lado de la puerta, más firme esta vez. Señor Vázquez, somos de la Brigada de Investigación Tecnológica. Abra, por favor. Brigada de Investigación Tecnológica. Las palabras no significaban nada para mí, pero vi cómo el rostro de Gabriel, el verdadero Gabriel, se descomponía por completo. El color abandonó sus mejillas, dejándolas de un gris ceniciento. Su mandíbula se tensó, hasta que pareció que los huesos iban a perforarle la piel. El pánico que mostró entonces no era el de un hombre sorprendido en una mentira conyugal. Era el pánico de un hombre que ve acercarse el final. Tomás, en cambio, pareció experimentar una reacción opuesta. Una calma extraña, casi resignada, se apoderó de sus features, la tensión en sus hombros se disipó un poco. Asintió para sí mismo, como si una predicción largamente temida se hubiera cumplido por fin. Gabriel, susurró. Y era la primera vez que le oía llamar a su hermano por su nombre. Se acabó. Gabriel no respondió. Su respiración era superficial, rápida, la de un animal acorralado que busca una salida que sabe que no existe. Sus ojos, febriles, recorrieron el recibidor, buscando algo, cualquier cosa. El agente llamó por tercera vez. Tenemos una orden de registro. Si no abre, procederemos a forzar la entrada. Forzar la entrada. La idea de que la policía irrumpiera en mi casa, en el santuario de Sofía, en el último vestigio de mi vida normal, me galvanizó. Con un movimiento torpe, giré el pomo y abrí la puerta. En el umbral había dos hombres. No iban uniformados. Vestían chaquetas oscuras y pantalones de vestir. Llevaban credenciales colgadas al cuello que confirmaban su pertenencia a la Policía Nacional. El que estaba delante, un hombre de unos 40 años con el pelo corto y una mirada cansada pero penetrante, me mostró su placa. Buenas tardes. Soy el inspector Valdés. ¿Es la señora Ada Vázquez? Asentí, sin poder articular palabra. Mi mente era un torbellino. ¿Investigación tecnológica? ¿Qué podían querer con Gabriel? ¿Estaba relacionado con Oakland? ¿Con Tomás? El inspector Valdés miró más allá de mí, hacia el interior del recibidor. Su mirada se posó en los dos hombres idénticos, y se detuvo, sin inmutarse, como si estuviera acostumbrado a ver gemelos en escenas de crisis domésticas. Su compañero, más joven, sacó una carpeta y comenzó a hojear documentos. Buscamos a Gabriel Vázquez, dijo Valdés. Su voz era neutra, profesional. Tenemos una orden de registro del domicilio y una citación para interrogatorio. ¿Interrogatorio? Logré preguntar. ¿Por qué? Gabriel dio un paso adelante, intentando recuperar la compostura. Forzó una sonrisa tensa. Inspector, debe de haber un error. Yo soy Gabriel Vázquez. ¿En qué puedo ayudarlos? Valdés lo observó. Luego miró a Tomás, y de nuevo a Gabriel. No pareció impresionado por la duplicidad. Señor Vázquez, estamos investigando una serie de transferencias bancarias irregulares y actividades de suplantación de identidad digital vinculadas a su número de fiscal y a sus cuentas corporativas. Su mirada era implacable. Transferencias por un importe total de 12 millones de euros a varias cuentas en paraísos fiscales en los últimos 18 meses. Y el aire se me escapó de los pulmones. 10 millones de euros. La cifra era astronómica. Surrealista. Miré a Gabriel. Él mantenía la sonrisa congelada, pero una gota de sudor le resbalaba por la sien. Eso es imposible, dijo con una voz que pretendía ser segura pero que sonaba estrangulada. Debe de ser un error del banco. O un hackeo. Yo no. Hemos seguido el rastro digital, lo interrumpió Valdés, sin alterarse. Las transferencias se realizaron desde su ordenador personal, en su domicilio, fuera del horario laboral. Se utilizaron sus claves de seguridad, su firma digital avanzada, y tenemos testigos que lo sitúan a usted en el domicilio en las fechas y horas concretas de las operaciones. Hizo una pausa y añadió, con un golpe de efecto calculado, incluida su cuñada, la señorita Lila Martínez, que lo vio acceder al sistema la noche del pasado 12 de octubre mientras supuestamente usted veía un partido de fútbol con ella. Lila, mi hermana.
la que siempre defendía a Gabriel, la que se creía sus mentiras. ¿Lo había visto? ¿Y no me había dicho nada? Gabriel palideció aún más. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Fue entonces cuando Tomás habló. Su voz era clara, serena, cargada de una fatiga infinita. No fue el inspector. Todos nos volvimos a mirarle. Gabriel lo hizo con una expresión de puro odio. Fui yo, confesó Tomás, y las palabras cayeron en el silencio como piedras en un estanque. Yo realicé las transferencias. Usé su ordenador, sus claves, su identidad. El inspector Valdés arqueó una ceja interesado pero escéptico. ¿Y usted quién es? Soy Tomás Vázquez, su hermano gemelo, dijo, y por primera vez, su voz sonó firme, sin rastro de la angustia o el miedo de antes. Y he estado viviendo aquí, suplantando su identidad, durante los últimos 2 años, con su conocimiento y consentimiento. La confesión, tan directa, tan brutal, dejó atónito incluso al impasible inspector. Su compañero dejó de hojear la carpeta y miró a Tomás con incredulidad. ¿Consentimiento?, preguntó Valdés. Sí, asintió Tomás. Miró a su hermano, y en sus ojos ya no había miedo, solo una profunda amargura. Él me obligó, me chantajeó, me amenazó con revelar lo de Auckland si no le ayudaba a desviar el dinero. Gabriel encontró por fin la voz. «Estás mintiendo», rugió, abalanzándose hacia su hermano. «Es un lunático, un enfermo. No le crean». Los 2 agentes se interpusieron al instante, conteniendo a Gabriel con firmeza profesional. «Señor, tranquilícese», dijo Valdés, con voz firme. «O tendremos que proceder con medidas coercitivas». Gabriel se resistió por un momento, pero la fuerza de los agentes era superior. Sadeaba, con los ojos inyectados en sangre, mirando a Tomás con una expresión que prometía muerte. «¿Auckland?», preguntó el inspector, volviéndose hacia Tomás. «¿A qué se refiere?». Tomás respiró hondo, miró hacia mí, y en su mirada había una petición de perdón, de comprensión. «En Auckland», empezó, y su voz tembló ligeramente. «Hace 5 años, hubo un accidente de tráfico. Yo, conducía borracho. Atropellé a una mujer. Ella murió. Un jadeo escapó de los labios de mi madre. Yo me apoyé contra la pared, sintiendo que las piernas me flaqueaban. Un accidente, una muerte. Huí», continuó Tomás. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. «No me detuve. Fui un cobarde. Utilicé el pasaporte de Gabriel, el pasaporte español, para salir del país antes de que la policía neozelandesa pudiera identificarme». Tragó saliva con dificultad. «Gabriel lo supo, siempre lo supo, y me chantajeó con ello. Dijo que si no le ayudaba en su plan, entregaría las pruebas que tenía a la Interpol. Me mandaría a prisión durante décadas». La historia era tan horrible, tan retorcida, que resultaba difícil de procesar. La doble vida de Gabriel, la suplantación, el desfalco, y ahora, un accidente mortal, una fuga, un chantaje entre hermanos. Era como una película de terror, pero era mi vida. El inspector Valdés observaba a Tomás con atención, evaluando su veracidad. «¿Tiene pruebas de lo que dice, de este chantaje?». «Sí». «Se me que fue Tomás», con determinación. «Tengo grabaciones, conversaciones, correos electrónicos. Los he ido guardando todo este tiempo, por si acaso. Están en una memoria USB escondida en mí, en su dormitorio», señaló a Gabriel, detrás del cabecero de la cama. Gabriel emitió un sonido gutural, de rabia y desesperación impotente. Se desplomó contra la pared, derrotado. Sabía que era el fin. El inspector hizo una seña a su compañero, que asintió y se dirigió hacia las habitaciones. «Inspector», dijo Tomás con urgencia, «hay algo más, algo importante. Mi sobrina, Sofía, está en la guardería, enferma». Él señaló a Gabriel. «Iba a ir a por ella. No pueden permitírselo. No es estable». Valdés asintió, comprensivo. Sacó su radio. «Unidad 7 Borient, procedan a la guardería Little Stars en la calle Gran Vía. Recoged a la menor Sofía Vázquez y queden a la espera de instrucciones. La madre acudirá más tarde».
Bajo ningún concepto entreguen a la niña a su padre, Gabriel Vázquez. Tiene orden de detención inminente. Las palabras orden de detención resonaron en mi cabeza. Miré a Gabriel. Estaba hundido, con la cabeza entre las manos. El gran manipulador, el arquitecto de toda esta pesadilla, había caído. Pero no sentí alegría. Solo un vacío enorme. Un agujero negro donde antes estaba mi vida. El agente más joven regresó con una pequeña memoria USB negra en la mano. La he encontrado, inspector. Justo donde dijo. Valdés la cogió. Bien. Tomás Vázquez tendrá que venir también con nosotros para declarar. Por el momento, es cómplice en un delito de malversación y suplantación de identidad. Pero su cooperación será tenida en cuenta. Se volvió hacia Gabriel. Gabriel Vázquez queda detenido por malversación de caudales públicos, suplantación de identidad, chantaje y encubrimiento de un delito de homicidio involuntario y fuga. Gabriel no protestó, no dijo nada. Permitió que la gente más joven le pusiera las esposas con una docilidad espeluznante. El metal cerrándose alrededor de sus muñecas fue el sonido más definitivo que había escuchado en mi vida, el sonido del final. Cuando lo sacaban del recibidor, se detuvo un instante frente a mí. Levantó la mirada. Sus ojos, los ojos que había amado, ya no tenían ni arrogancia ni desprecio, solo un vacío absoluto. Por Sofía, susurró, no dejes que... Pero no terminó la frase. El agente lo empujó suavemente hacia adelante, hacia la puerta abierta, hacia el mundo exterior donde su vida se desmoronaría por completo. Le vi subir al coche patrulla, con la cabeza gacha, y supe que era la última vez que veía al hombre con el que me había casado, el hombre que nunca había existido. Tomás, por su parte, salió caminando, con la cabeza alta, escoltado pero sin esposas. Antes de salir, se volvió hacia mí. Lo siento, Ada, dijo, y su voz era un eco de dolor auténtico. De verdad, nunca quise haceros daño, a ti ni a la niña. Asentí lentamente. No podía perdonarle, no aún. Pero entendía, en algún nivel remoto, que él también había sido una víctima en todo esto. Una víctima que había cometido errores terribles. Pero una víctima al fin y al cabo. «Auckland», pregunté, con la última gota de fuerza que me quedaba. ¿Fue realmente un accidente? Él sostuvo mi mirada, y por primera vez, vi en sus ojos algo parecido a la paz. «Sí», susurró, «un accidente terrible. Y he tenido que vivir con ello todos los días. Pagaré por ello. Ahora, al fin, pagaré por todo». Y luego se fue. La puerta se cerró. Quedamos mi madre y yo solas en el recibidor. El silencio era absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj de pared y el leve zumbido del fluorescente de la cocina. El olor a salsa quemada seguía impregnando el aire. Un recordatorio grotesco de la normalidad que había existido hacía apenas una hora. Mi madre se acercó a mí lentamente. No dijo nada, simplemente me abrazó. Y por primera vez desde que todo empezó, me dejé hundir en su abrazo. Me dejé llevar. El llanto no llegó con violencia, sino con una tristeza profunda, infinita, un océano de dolor del que no sabía si podría salir nunca. «Sí, cariño, ya pasó», murmuró ella acariciándome el pelo. «Ya pasó. Ahora, toca recomponerse». «¿Cómo?», sollocé contra su hombro. «¿Cómo se recomponen 12 millones de euros? ¿Cómo se recomponen 10 años de mentiras? ¿Cómo le explico a mi hija que su padre es un delincuente y que el hombre que le leía cuentos era su tío, un fugitivo?» «No lo sé», admitió ella, y su voz también estaba cargada de lágrimas. «Pero lo haremos. Juntas. Yo te ayudaré. Ada. Haré lo que debí hacer hace 2 años. Te protegeré. A ti y a Sofía». En ese momento, mi teléfono, que aún sostenía en la mano, vibró. Era un mensaje del inspector Valdés. «Señora Vázquez, su hija está a salvo. Un agente la ha recogido. Está siendo atendida por una médica. Tiene fiebre, pero está estable. Puede pasar a recogerla cuando desee por la comisaría central. Le esperamos para tomar su declaración. Ánimo». Le mostré el mensaje a mi madre. Ella asintió, enjugándose las lágrimas. «Vamos», dijo, con una determinación renovada. «Vamos a por tu hija. Es lo único real que queda. Es lo único que importa ahora». Tenía razón.
En medio del desastre, de la traición, de las mentiras monumentales, había una niña de 7 años con fiebre, que necesitaba a su madre. Asentí, secándome la cara con la manga. El gesto me hizo recordar la mancha de salsa, ahora seca y oscura, en mi blusa. La vida seguía, con sus manchas, sus grietas, sus heridas, pero seguía. Cogí el abrigo del perchero. Mi madre hizo lo mismo. Salimos a la fría noche otoñal. El aire limpio me golpeó el rostro, barriendo por un momento el olor a quemado y a engaño. No miré atrás. No miré la casa que había sido mi hogar, y que ahora era solo el escenario de una pesadilla. Caminé hacia el coche de mi madre, con un solo pensamiento en la mente, un faro en la oscuridad más absoluta. Sofía. Iba a por mi hija. 6 meses después. El olor a pintura fresca y a tierra mojada de las macetas nuevas aún flotaba en el aire del pequeño salón. No era el salón de antes, con sus muebles de diseño y su sofá de piel. Este era más modesto, con muebles de segunda mano que mi madre y yo habíamos restaurado con paciencia, y un cómodo sillón de tela donde me gustaba leer a Sofía por las noches. La luz de la tarde de abril se colaba por la ventana, iluminando los dibujos de colores que Sofía había pegado en la nevera. Estaba en la cocina, removiendo una sopa de fideos, la favorita de Sofía, cuando sonó el timbre. No era el timbre melódico de la casa antigua. Este era un timbre sencillo, funcional. Como nuestra nueva vida. «Yo voy, mamá», gritó Sofía desde su habitación. Oí el corretear de sus pies descalzos por el pasillo. «Abre solo si ves por la mirilla que es la abuela», le recordé, con un nudo de ansiedad habitual que se formaba en mi estómago cada vez que alguien llamaba a la puerta. «Es la abuela», confirmó ella, y abrió la puerta. Mi madre entró cargada con bolsas de la compra y una sonrisa cansada pero genuina. «Huelo a sopa. ¿Es de fideos?» «Sí, abuela», dijo Sofía, abrazándole la cintura. «Y luego hay natillas». «Perfecto», dijo mi madre, guiñándome un ojo por encima de la cabeza de la niña. Los últimos meses habían sido un torbellino de declaraciones policiales, procesos judiciales, terapia y mudanzas. La casa fue embargada, junto con casi todos los bienes de Gabriel, para empezar a resarcir el monumental desfalco. La noticia había sido un escándalo mayúsculo en los círculos financieros y un tormento en los tabloides durante semanas. El gemelo fantasma, el doble delito, la suplantación perfecta. Los titulares aún me hacían estremecer. Pero dentro de nuestro pequeño piso de alquiler, habíamos construido una burbuja de calma, de nueva normalidad, una normalidad fracturada. Sí, pero auténtica. «¿Y cómo te fue hoy en el cole, mi vida?», preguntó mi madre a Sofía mientras dejaba las bolsas en la encimera. «Bien», respondió Sofía, encogiéndose de hombros. «Hemos plantado una judía en un bote. La mía ya tiene un tallo». «¡Qué emoción!», dijo mi madre, con sincero interés. Sofía había aceptado los cambios con la resiliencia brutal de los niños, la versión simplificada que le dimos. «Papá hizo cosas que no debía, y tiene que estar un tiempo lejos. Y tío Tomás nos estaba ayudando, pero también se equivocó. Parecía bastarle por ahora. La terapia ayudaba, y el hecho de que en el fondo, la figura paternal en su vida, la que la llevaba al parque y le leía cuentos, había sido siempre Tomás, un hombre profundamente dañado y equivocado, pero que, según todas las pruebas y confesiones, la quería genuinamente. Era un consuelo amargo y enrevesado, pero era un consuelo al fin. Gabriel estaba en prisión preventiva, a la espera de juicio. Las pruebas en su contra eran aplastantes. Las grabaciones de Tomás, el rastro digital, el testimonio de Lila sobre aquella noche de octubre. Se declaró no culpable al principio, pero la evidencia era tan abrumadora que finalmente optó por un plea bargain, un acuerdo de conformidad. Reconoció los cargos de malversación y suplantación, a cambio de que no se le imputara el chantaje y el encubrimiento del accidente de Auckland. La fiscalía aceptó. La justicia neozelandesa había reabierto el caso de la muerte de aquella mujer, pero era un proceso aparte. Tomás, por su parte, colaboró a fondo con la justicia. Su testimonio fue clave. Admitió su culpabilidad en el accidente de tráfico y en su huida, así como su papel en la malversación. Fue condenado a una pena menor a cambio de su colaboración y de que se tuvieran en cuenta sus circunstancias atenuantes.
el chantaje al que estaba sometido y sus problemas psicológicos. Cumpliría su condena en un centro de menores garantías. Le vi una vez, a través de un cristal, en el juzgado. Estaba demacrado, pero en sus ojos había una paz que no le había visto antes. La paz de quien, al fin, ha dejado de huir. Asintió hacia mí, un gesto de respeto y disculpa. Yo no pude devolvérselo. No aún. Tal vez nunca. Lile estaba destrozada por la culpa. No paraba de pedirme perdón por no haberme creído, por no haber sospechado antes. Yo ya no estaba enfadada con ella. Todos habíamos sido marionetas en el elaborado teatro de Gabriel. La sopa estaba casi lista cuando mi teléfono vibró sobre la encimera. Era un email de mi abogada. El título del asunto decía: Resolución liquidación bienes gananciales. Contuve la respiración y lo abrí. Era el documento final. Tras la venta forzosa de todo lo que poseíamos, tras pagar abogados y las primeras compensaciones a la empresa defraudada, me correspondía a mí una cantidad residual. No era mucho, lo justo para empezar de cero, para pagar la fianza de este piso y los gastos de Sofía durante un tiempo. Pero era mío, ganado con la sangre, sudor y lágrimas de sobrevivir al naufragio. Adjunto al email, había otro documento, una carta, del bufete de abogados que representaba a Gabriel. La abrí con desgana. Era breve, escueta. Gabriel renunciaba a toda custodia y patria potestad sobre Sofía. A cambio, pedía, no suplicaba, pedía, que cuando ella fuera mayor, supiera que él siempre la había querido, que sus actos, por monstruosos que fueran, no habían sido por falta de amor hacia ella. Leí la carta 2 veces. Luego, cerré los ojos. No sentí rabia, no sentí alivio, sentí nada, un vacío limpio, como una habitación recién barrida después de una gran tormenta. Aquel hombre ya no tenía poder para herirme. Era un extraño que había vivido en mi casa. ¿Todo bien, cariño?, preguntó mi madre, que había estado observándome. Sí, dije. Y sonreí por primera vez en lo que parecía una eternidad. Una sonrisa pequeña, cansada pero real. Todo está liquidado. Ella asintió, entendiendo el peso de la palabra. Liquidado significaba el final de la pesadilla legal, financiera, emocional. Mamá, ¿ya está la sopa?, preguntó Sofía, asomando la cabeza por la puerta de la cocina. Tengo hambre. Sí, cariño, dije, apartando el teléfono y llenando un cuenco. Ven, la sopa está calentita. Nos sentamos las 3 a la mesa de la cocina, que era demasiado pequeña para la antigua, pero perfecta para esta. Sofía sorbió ruidosamente los fideos. Mi madre me contó un chiste malo que había oído en la cola del supermercado. Yo les escuché, observando sus rostros, iluminados por la cálida luz de la lámpara que colgábamos sobre la mesa. La vida no era perfecta. Estaba llena de cicatrices, de preguntas sin respuesta, de noches en vago y de miedos, que aún me despertaban sudando, pero era real, y era nuestra. Después de cenar, mientras mi madre lavaba los platos y Sofía veía unos dibujos, me asomé a la ventana. La noche había caído sobre la ciudad. Las luces de los demás edificios parpadeaban como estrellas terrestres. Cada una de ellas escondía sus propias historias, sus propias tragedias y alegrías. Ya no miraba hacia atrás con rabia o con nostalgia. Miré hacia adelante, con el corazón aún dolorido, pero entero, con el miedo aún presente, pero domesticado. Había perdido mucho, casi todo, pero me había encontrado a mí misma, y a mi hija, y a mi madre. Eso era un comienzo, un frágil, valioso, hermoso comienzo. Sofía se acercó y se cogió de mi mano. Mamá, ¿puedo dormir hoy contigo? Claro que sí, mi amor, dije, apretándole su manita. Siempre. Y supe, en ese instante, que mientras tuviéramos eso, el amor simple y verdadero de cada día, ningún cabo quedaría suelto en nuestro corazón. La historia había terminado. La vida, nuestra vida, acababa de comenzar.